Nos encontramos aquí al pie del Templo Mayor, el edificio más importante para la antigua ciudad de Tenochtitlan y sus habitantes. Era el centro religioso, político y urbanístico de la comunidad y lo sigue siendo, ¿verdad, muchachos? Eso. Al joven Cuauhtémoc, con apenas unos 20 o 25 años, le fue encomendada la tarea de defenderlo. A sus abuelos, los abuelos de sus abuelos e incluso a su padre les correspondió edificarlo, conseguir piedra, tierra, arena, cal para levantar con una asombrosa ingeniería uno de los edificios más impresionantes de su época a nivel mundial, la casa de su dios Huitzilopochtli, que lo tenemos aquí en una representación que nos hicieron favor de prestar. Sin embargo, sus hijos, si es que los llegó a tener y sobrevivieron a la colonización europea, ya no lo conocieron. El edificio fue destruido hasta lo que pensaron que eran sus cimientos y así vivió un largo sueño de 300 años. Incluso se perdió su exacta localización, que se pensaba que estaba debajo de catedral. No fue sino hasta que México fue independiente y nos encontrábamos en un momento de auge artístico y científico que las primeras huellas del coloso regresaron a la vida por allá de 1914. Pero para que pudiéramos atestiguar la antigua grandeza de Tenochtitlan, tuvimos que esperar hasta 1978, cuando la inesperada aparición de la diosa de la luna permitió que se iniciara uno de los proyectos arqueológicos más fructíferos de la historia de la ciencia, sí, una diosa mujer. Llevamos casi 50 años de incansables estudios, primero bajo la batuta de Eduardo Matos y ahora de Leonardo López Luján y Raúl Barrera. Es el equipo de mujeres y hombres dedicados al estudio, al cuidado y a la divulgación de ese pasado asombroso, quienes permiten que hoy podamos disfrutar de ese patrimonio que es de todos y de todas. Querida jefa de gobierno, celebro la develación de esta efigie y su traslado más cerca al corazón de Tenochtitlan. Son acciones como estas las que dejan muy en claro que usted está comprometida firmemente con la defensa y la conservación de nuestro patrimonio arqueológico. Tlazo Camati. Muchas gracias. Gracias, muchachos.